Seguramente alguna vez te has preguntado por qué naciste exactamente donde naciste. ¿Es todo cuestión de azar geográfico o hay algo más profundo detrás? La geografía humana y la economía, aunque no lo creas, tienen mucho que ver con tu vida cotidiana. Desde dónde vives hasta cómo te vistes, todo está conectado en una gran red invisible. Vivimos en un mundo con casi 8.000 millones de personas, pero la mayoría estamos concentrados en unas pocas regiones del planeta. ¿Sabías que la población mundial no está distribuida de forma equilibrada? Más del 60% vive en Asia, mientras que continentes enteros como Australia tienen menos población que una sola ciudad china. Las migraciones son una parte fundamental de este equilibrio dinámico, impulsadas por guerras, pobreza o simplemente la búsqueda de una vida mejor. Piensa en quienes cruzan continentes enteros para encontrar una oportunidad. ¿Qué harías tú en su situación? Esta concentración humana da lugar a enormes ciudades, algunas tan grandes y complejas que parecen organismos vivos. Y estas grandes ciudades enfrentan retos inmensos, como el cambio climático o la falta de recursos energéticos. La urbanización plantea una pregunta clave para nuestro futuro. ¿Viviremos en ciudades que se expandan hacia el cielo, con grandes torres verticales, o quizás buscaremos refugio bajo tierra para protegernos del clima extremo? Pero la vida no es solo donde vives, también cómo lo haces. La economía global funciona como una inmensa máquina invisible, y tú, aunque no te des cuenta, formas parte de ella cada vez que usas tu móvil o compras ropa. Detrás de esos simples objetos, hay una compleja cadena de sectores económicos interconectados, desde agricultores en África, pasando por fábricas en Asia, hasta llegar a tiendas en tu ciudad. Esta globalización nos conecta, sí, pero también genera desigualdades profundas entre países ricos y pobres. Para enfrentar estas desigualdades surgieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, intentando que todos los países tengan oportunidades parecidas. Pero lograr esto no es fácil, sobre todo cuando los recursos del planeta son limitados. Aquí entra en juego la geopolítica, que no es otra cosa que la lucha por esos recursos escasos: petróleo, gas, agua. Las guerras, los conflictos internacionales o las tensiones que ves en las noticias tienen mucho que ver con esto. En el fondo, todos buscamos garantizar nuestra supervivencia y bienestar, aunque a veces lo hagamos compitiendo unos contra otros. Y hablando de supervivencia, comprender la economía ya no es opcional, sino una necesidad básica. ¿Recuerdas qué pasó cuando Islandia dejó quebrar sus bancos durante la crisis financiera de hace años? Sorprendentemente, en lugar de hundirse, logró recuperarse con fuerza y rapidez. Entender por qué pasó esto nos da pistas sobre cómo funciona el mundo económico en el que vivimos. La economía no es solo dinero o cifras, sino decisiones políticas, oferta y demanda, crisis inevitables y maneras de salir adelante cuando las cosas se complican. En definitiva, tu vida, desde el lugar en que naciste hasta las decisiones diarias que tomas, está marcada profundamente por la geografía humana y la economía global. La ciudad del futuro, las migraciones, los recursos que consumimos o las crisis que vivimos, todo está conectado. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto? ¿Crees que podríamos construir un mundo más justo o sostenible? Te invito a compartir tus ideas y preguntas en los comentarios. Tu voz también importa.